Me cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Me cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Solo tú, Jesús. Y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi
atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Jesús, Jesús, Bendiciones para todos, les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos. Estamos ubicados en el Valle de Caracas, aquí en Venezuela. Tengamos una palabra de oración y vamos a continuar con nuestra serie en el Evangelio de Marcos. La serie le hemos puesto por título El Hijo del Hombre en Acción. Y esta es nuestra tercera entrega, pero vamos a orar para que el Señor pueda disponer este tiempo de enseñanza y de profunda reflexión en nuestras vidas. Padre amado, nos dirigimos a ti para solicitar tu gracia y tu favor. En la medida en que la palabra se expone, tu Espíritu Santo aclare nuestra mente y nuestro entendimiento y disipe toda duda. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos quedarnos con aplicación en nuestra vida de esta enseñanza para tu gloria y honra. Habla a nuestros corazones, a nuestras mentes. Habla a nuestro ser completamente y que podamos crecer para la gloria de tu nombre. Amén y amén. El título de la enseñanza en esta oportunidad es La señal del favor de Dios en el Hijo. La señal del favor de Dios sobre el Hijo. Ese es el título. Y estaremos específicamente en la oportunidad. Ya hemos pasado el tiempo en el que Juan el Bautista aparece en medio del desierto y mucha gente se está congregando alrededor de él para escuchar la predicación de Juan, algo novedoso. No se había escuchado por mucho tiempo este tipo de predicación, llamando al arrepentimiento de pecado y al bautizo y a la inmersión en agua. Y Juan está acaparando mucha atención, y esto es de parte del Espíritu Santo. Hay una confirmación del enviado de Dios, hay una confirmación de parte de Dios hacia su profeta, hacia Juan el Bautista, un hombre extraño, un hombre fuera de lo común, pero con una convicción y con una palabra de predicación potente, cambiando las vidas de las personas y atrayendo hacia sí discípulos. Comienzan a seguirle una serie de hombres que eventualmente luego pasan a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad avanzamos sobre el capítulo 1, estaremos a partir del verso 9, en la anterior oportunidad estuvimos hasta el verso 8, hoy estaremos en el 9, 10 y 11. La señal del favor de Dios sobre el Hijo, y es el bautizo de Cristo Jesús por parte de Juan. Estaremos en ese texto central, pero también nos apoyaremos iniciando la enseñanza con el texto en Mateo capítulo 3, que nos va a complementar, porque es que particularmente este texto aparece en los 4 evangelios.
y vamos a hablar sobre eso. Es un texto clave en la vida de Jesús, es un texto sumamente importante para entenderlo, para saber lo que está sucediendo, lo trascendental de este evento en la vida de Juan, en la vida de los discípulos de Juan, en la vida del Maestro de Jesús y en la vida de cada uno de nosotros, en general sobre el cristianismo. Estaremos entonces narrando el episodio del bautizo de Jesús por parte de Juan el Bautista. Leamos Marcos capítulo 1, versículos 9 hasta el 11. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Mis amados, este es un texto tremendamente importante. No perdamos de vista todo lo que está sucediendo. No perdamos cada detalle. Estaremos sobre Juan, sobre Jesús y qué significa la rasgadura de los cielos que se abren, porque la palabra que está allí en el griego es clave para poder entender su ubicación en el plan de redención. Lo que está sucediendo en este momento no es un evento normal, es un evento sobrenatural y es un evento que marca el inicio del ministerio exitoso aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije, vamos a complementar este texto con Mateo capítulo 3. Versículos 14 y 15. Pero Juan trató de impedírselo. Esto nos da un giro importante a la trama. Marcos no se para en estos detalles. Marcos va a la acción. Incluso podemos leer una palabra que identifica toda la narración de Marcos. Totalmente por dictado de Pedro, lo sabemos. Pero hay palabras que marcan la narrativa del Evangelio en Marcos. Por ejemplo, empezando el versículo 10 dice: inmediatamente. Para Marcos los eventos van sucediendo muy rápidamente. Es el Hijo del Hombre en acción. Por eso es que nos hemos movido a ponerle ese título a la serie. En Mateo, en los evangelios de Mateo y Lucas, hay algo un tanto distinto a nivel de la narrativa. Sin embargo, tanto Mateo como Lucas confirman completamente lo que el evangelio de Marcos está narrando. Dice: pero Juan trató de impedírselo. ¿Impedirle a quién? Que lo bautizara, que le pidiera esa solicitud de Jesús, de que lo bautizara, que no aparece en Marcos, pero lo vemos complementado en Mateo. Juan se niega, dice, trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Y esto caracteriza la actitud de Juan. En todo momento Juan se presentó no como una persona altiva, sino como una persona sumisa, sencilla, humilde, obediente, y eso debe caracterizar al discípulo de Cristo Jesús. Si alguien es característica de un hijo de Dios, de un discípulo o seguidor de Cristo, es Juan el Bautista. Oremos para que cada día hayan más Juanes Bautistas en todo el mundo, sencillos, llamados con un propósito sumamente importante y especial, no importando cómo terminen sus vidas, sino el cumplimiento del propósito de Dios en su vida, y sale de la escena. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Esa debería ser la actitud. Y aquí vemos entonces a un Juan humilde, reconociendo que Él es pecador también, que no es digno de bautizarlo. Yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí reconociendo la altura del Maestro. Él sabía muy bien que de él era de quien estaba hablando. Detrás de mí viene alguien de quien yo no soy digno de desatar las trenzas de sus sandalias. Él sabe que está frente al Mesías prometido. Y así le dice: pero Jesús siempre tendrá respuestas a nuestras grandes dudas, a nuestras inquietudes. Y aquí está Jesús respondiendo. Le dice, verso 15 de Mateo 3. Permítelo ahora, Juan, no me seas tropiezo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos
cumplamos, lo incluye en el plan de redención. Jesús se está incluyendo, monta sobre la barca a Juan y le dice, es necesario que cumplamos así toda justicia. Y lo que viene al final del versículo 15 de Mateo 3 es maravilloso. De nuevo, vemos la actitud del corazón de Juan. Dice, entonces, según la narrativa de Mateo, Juan se lo permitió. Está bien, maestro. Como tú digas, ojalá nosotros podamos ser así todos los días de nuestra vida. Maestro, está bien, como tú digas, que se haga como tú digas. Maestro, ¿qué quieres? Sí, maestro, como usted quiera, como usted diga. Eso nos daría otra perspectiva acerca de la cosmovisión en nuestras vidas. En la mente de Juan quizás había muchas interrogantes sobre este evento que está sucediendo. Recordemos que la predicación que está teniendo Juan para bautizo es una predicación de arrepentimiento de pecados. Es decir, Juan tiene interrogantes, ¿como cuáles, pastor? Una de ellas muy probablemente haya sido la siguiente: ¿cómo es posible que tengo frente a mí al Mesías, a quien yo estoy introduciendo, y él se coloca en la cola de los pecadores, si Jesús no es pecador? Es sin pecado, pero lo tengo en la cola de los pecadores. Yo creo que esa fue una de las grandes dudas que pasó por la mente de Juan. Pero es aquí yo imaginándome quizás muchas de las interrogantes. Pero Jesús aclara cada una de nuestras dudas y cada una de nuestras interrogantes. Debes hacerlo para cumplir toda justicia. Y eso lo vamos a explicar. Cuando en nuestras mentes no cabe ni existe la lógica, no hay espacio para cosas así, allí vemos que Dios tiene un plan. Porque el plan de Dios es contra cultura, es contra toda lógica. Dios va actuando en contra de todo sentido natural de la mente del hombre. Aunque todo evento o cualquier evento que nos parezca ilógico, debemos ser sumisos y obedientes. Y nosotros deberíamos tener esa actitud en la vida. En Juan y en Jesús vemos características importantes, vemos obediencia. Jesús está bajando las aguas porque el Padre le encomienda hacer lo propio. Es obediente. En Juan vemos obediencia. Está bautizando a alguien superior a él, pero es por intermediación del mismo Cristo que le está pidiendo Juan, cumplamos toda justicia. En ambos, tanto en Juan como en Jesús. Y tenemos un texto rico hoy en Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11, en donde están modelando frente a nosotros dos grandes personajes. Uno que representa el antiguo pacto como Juan el Bautista, el más grande de los profetas de todos los tiempos. Así fue catalogado por el mismo Mesías prometido por Cristo sobre Juan, pero también vemos a Jesús, el cumplimiento de todo el pacto, el que vino a libertar nuestras vidas, cumpliendo toda ley, cumpliendo el testamento completo, sellando la palabra y trayendo el plan de redención y de rescate para nuestras vidas. Hay señales que vemos aquí. Por ejemplo, en el versículo 10 y 11 de Marcos 1, vemos la confirmación divina de que Jesús era el enviado, el Mesías. Y vamos a ir viendo paso a paso cuáles fueron esas señales. Cuando dice la palabra, los cielos se abrieron, realmente la palabra en el griego significa se rasgaron. Los cielos se abrieron significa esa tela se rasgó. Eso es lo que dice literalmente la palabra que aparece en el verso 10, verso 11 de Marcos 1, en el griego, en el original, dice eso. Y esa palabra, de manera curiosa, aparece en dos oportunidades a lo largo de todas las Escrituras. Una es en esta oportunidad cuando dice que los cielos, que Jesús vio también que los cielos, tal cual como también ve que la paloma desciende sobre él o el Espíritu en forma de paloma, ve que los cielos se abren, se rasgan. Y la otra oportunidad es cuando Jesús está en el Gólgota, está en la cruz. Dice que se abren los cielos y se rasgan los dos. Quiero llevarte un momento a Isaías 64. Nos va a dar un panorama maravilloso de la solicitud, de la petición de este profeta mesiánico. Mira lo que estaba en el corazón, el deseo, el anhelo que estaba en el corazón de Isaías.
capítulo 64, versículos 1 y 2. Oh, así comienza. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia. Es como si Isaías estuviese haciendo una plegaria, una petición profunda desde su alma al mismo Jesús. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia, como el fuego desciende en el matorral, como el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones. Esa petición de Isaías, que la encontramos en el capítulo 64, versículo 1 y 2, no es más que Isaías diciendo: cumple toda justicia y desciende de tu estrado y de tu trono para traer libertad a esta tierra. Por favor, abre los cielos. La otra señal que encontramos en el capítulo 1 y estos versículos que nos atraen, versículos 9, 10 y 11 de Marcos, es esa paloma. La forma de paloma que representa la unción del Espíritu de Dios, la cual Dios mismo, Dios Padre, está colocando sobre su Hijo. Es una señal ineludible de que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el enviado, es el Mesías prometido. En el original, esto indica que algo estaba introduciéndose dentro de Jesús. Sin embargo, la versión que nosotros hemos recibido desde la Reina Valera y la serie de versiones al español que estamos usando, dice que la forma de paloma, la unción de Dios para confirmar que Él es el Hijo enviado y para confirmarle el poder de Dios para actuar sobre todo lo que vino a hacer, sobre el plan de Dios sobre el cual Jesús fue enviado, dice que estaba sobre Él. Es decir, la unción de Dios para cumplir el plan de redención estaba sobre el Hijo. Y la tercera señal que vemos maravillosa en este evento, que también aparece en el monte de la transfiguración, es escuchar la voz de Dios manifestando: tú eres mi Hijo amado. Mire, amados, yo estaba leyendo este texto y podía reflexionar al respecto de lo siguiente. Aparece Juan en el desierto, 400 años de una sequía profética. No hubo más palabras. Se cierra el antiguo pacto con Malaquías, se cierra con esa profecía y aparece Juan en el desierto y se empieza a escribir el Nuevo Testamento. 400 años de sequía. No teníamos revelación progresiva para los hijos de Dios. Dios no había hablado durante todo ese tiempo. Y ahora Dios habla. ¿Quién motivó para que el propio Dios Padre hablara? Su Hijo. Dios ha hablado nuevamente y ha manifestado algo maravilloso, manifestando el amor sobre su Hijo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué satisfacción siente el Padre por su Hijo que envió para sellar su ministerio, para confirmar que Él era el Mesías prometido y para ungirlo y revestirlo del poder que iba a necesitar? Porque, curiosamente, después de este evento de la inmersión de Jesús, del bautismo de Jesús por parte de Juan, el Espíritu lo lleva al desierto durante 40 días. Es decir, el Hijo de Dios que está accionando, está inaugurando su ministerio terrenal, un ministerio exitoso, acaba de cumplir toda justicia, bajando a las aguas, siendo bautizado. La forma de paloma que no es más que el sello y el signo del Espíritu Santo para confirmación de que es el Hijo amado de Dios, el Mesías esperado y que va a ser ungido y revestido con poder, no es más que está sucediendo en este preciso momento. Vemos la satisfacción del Padre sobre su Hijo obediente, pero también marca un momento inicial que terminaría en la cruz. Este momento, aunque es exitoso y está confirmando grandes cosas sobre Jesús y está dando señales también al respecto de Juan, marca un camino directo hacia el Gólgota. Y es un momento sacrificial. Este bautismo
También para muchos era dejar atrás el viejo hombre y revestirse del nuevo hombre, pues en Jesús no es más que la identificación con cada uno de nosotros pecadores, sin haber cometido ni una falta, habiendo traído complacencia perfecta al corazón del Padre. Jesús se identifica con cada uno de nosotros. Ese es uno de los significados de este evento de Jesús. Leamos nuevamente el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Acompáñame en la lectura, por favor. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Entendamos algo. Jesús nace de Belén, nace en Belén, es toda Judea y ahí está Nazaret, el pueblo donde nace Jesús. Eso corresponde a Galilea como provincia. Sabemos muy bien que ni siquiera los galileos le restaban importancia a su región. No había mayor atractivo. Natanael sabe muy bien, trata despectivamente. ¿Es posible que de Nazaret salga algo bueno? Y Jesucristo, llamando toda humildad sobre sí, modelando la humildad frente a nosotros, sumiso, sujeto a la obediencia al Padre, siendo obediente y hasta la muerte y muerte de cruz, se dirige hacia donde está Juan, a la ribera del río Jordán. Jesús pudo haber pedido que Juan se llegara hasta donde estaba él, en el mar de Galilea, pero Jesús, siendo totalmente humilde, sabiendo de dónde vino y sabiendo a dónde iba, él acude hacia Juan. Esas multitudes haciendo colas, queriendo ser bautizados por Juan, trayendo una predicación tan sobrenatural, pero tan contrasentido y contracultura, rompiendo todo paradigma, todo esquema. Allí está Jesús, cumpliendo toda justicia. ¿Por qué es importante este texto? Porque tenemos un gran encuentro de dos momentos claramente importantes: el cierre del antiguo pacto y el que va a iniciar el final del cumplimiento del pacto, que es Cristo Jesús. Juan representa el Antiguo Testamento, los profetas y toda la ley cumpliéndose, trae una nueva predicación y le entrega el testigo a Cristo, que va a sellar el Nuevo Testamento y la gracia de Dios sobre sus hijos. Este momento es importante por eso. Vemos la humildad de Jesús. Es significativo esto, porque ahí vemos a Natanael, como se los acabo de decir unos minutos atrás. Eso lo vemos en San Juan capítulo 1, verso 46, la manera en cómo Natanael responde. Allí está uno de los yo soy de Jesús. Ese es uno de los encuentros del Maestro con Natanael, uno de los llamados de los discípulos de Jesús. Tras este texto hay una gran enseñanza. Mira, qué importante es la humildad presente, modelada frente a nuestros ojos del Hijo de Dios. Qué importante es la humildad que estamos viendo modelada en la vida de Juan el Bautista, un hombre con todas las credenciales para modelar altura rabínica, altura sacerdotal, pero no tomaron en consideración absolutamente nada de eso y fueron humildes, uno para menguar y el otro para crecer. Yo creo que es sumamente importante. Este texto nos habla de la humildad de Jesús, que si bien esta predicación atrae a hombres pecadores que necesitan ser revestidos de un nuevo hombre, Jesús, para cumplir toda justicia, siendo obediente, acude al llamado de Juan para ser bautizado. Pero ¿por qué Jesús es bautizado? Lo leímos en Mateo 3:14, para que se cumpliera toda justicia, porque también aquí está comenzando públicamente el ministerio de Jesús. Pero sin duda, la razón, mi amado, tú que nos estás observando, la razón más importante por la que Jesús bajó a las aguas, juntamente con el pueblo aglutinado allí a las orillas del Jordán, siendo pecadores todos esos que estaban allí congregados, fue con el fin de identificarse contigo y conmigo. La única manera
de que el Cordero pudiera ir a la cruz por mis pecados, cargar sobre su hombro todas las faltas, concupiscencias, errores, pecados, graves horrores cometidos en contra de la santidad de Dios que generaron su ira. El único que podía hacerlo era Cristo, pero tenía que identificarse con el hombre, siendo verdaderamente hombre, siendo verdaderamente Dios. La razón primordial es que Él tenía que identificarse con cada uno de nosotros. Leemos para complementar esto Isaías capítulo 53 y verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él. Isaías, un profeta mesiánico, sabe muy bien que Dios Padre, y aquí lo está diciendo anticipadamente, unos 600, aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, ya se sabe muy bien que Jesucristo viene a la tierra a alumbrar con su luz gloriosa todo este oscurantismo y tinieblas y a llevar consigo toda la prevaricación y el pecado cometido por toda la humanidad, pasados, presentes y futuros. Y dice, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Podemos decir que este fue el primer paso, este paso de bautismo, un primer paso que inició el ministerio de Jesús rumbo hacia la cruz. Jesús es ungido por el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible, pastor, que si Jesús es representante, envía a su Espíritu Santo, promete la llenura del Espíritu Santo una vez asciende, nace con el poder del Espíritu Santo, viene ya desde su nacimiento ungido, tiene plena comunión en la deidad divina desde antes de su nacimiento, desde su preexistencia? ¿Cómo es posible que es ungido? La única explicación es que es una confirmación. Este evento, la unción, la forma de paloma que está presente, y eso lo podemos confirmar en Hechos. Ahí el apóstol Pedro, ya vamos hacia ese texto, Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. El apóstol Pedro nos aclara el panorama. Jesús era necesario que su ministerio se proclamase y se ungiese y se revistiese con poder para que pudiéramos ver todas las maravillas y todos los eventos, señales, prodigios que vamos a ver a continuación en la trama completa del Evangelio según San Marcos. Leemos en las Escrituras. Jesucristo comienza a ejercer públicamente su ministerio, el ministerio que se había prometido en el antiguo pacto. Pedro nos dice lo siguiente en Hechos 10, 37 y 38. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea. Después, él está narrando todo el periplo de Jesús, todo lo que Jesús hizo desde que comenzó su ministerio en Galilea y hasta que terminó en Judea y en Jerusalén. Después del bautismo que Juan predicó, verso 38. Vosotros sabéis cómo Dios, mira cómo lo narra, ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y Pedro dice, para andar y sanar a todos los oprimidos, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si hubo una señal del acompañamiento poderoso, del anuncio de que estaba manifestándose el ministerio terrenal del Mesías prometido, fue la unción del Espíritu Santo cuando Jesús baja a las aguas. Cuando el texto dice los cielos se abrieron, mi amado, no es más que cuando en el Antiguo Testamento se habla de los cielos cerrados, era la manifestación de la ira de Dios. Es decir, Dios había cerrado su corazón y su manifestación y su revelación y su favor y la bendición
de la bendición del Espíritu y de la deidad de la Trinidad se había cerrado por completo a las naciones. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de eso, era la ira de Dios manifestándose. Pero ahora estamos viendo que ese cielo que en el Antiguo Testamento se está manifestando como la ira de Dios, ahora ese cielo se está abriendo, es decir, la gloria y la gracia de Dios ahora viene de parte de Dios para toda la humanidad, para los pecadores, en la persona de nuestro amado Señor Jesús. Veamos Isaías 40:22 para tener un panorama mucho más claro. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es, hablando el profeta mesiánico al respecto del Mesías prometido, es decir, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Por primera vez estamos viendo, desde antes de la caída de Adán, que se hallaba un hombre sin pecado en la tierra. Estamos viendo a Jesús caminando, inaugurando su ministerio terrenal, primera vez desde la creación del hombre y la mujer, la especie humana. Adán había estado virgen, sin pecado, habían estado sin caída hasta el momento del huerto del Edén. Desde ese momento, desde la creación, no se había visto modelar a un hombre sin pecado, y Juan tiene frente a sí, y sus discípulos y toda la multitud tienen frente a sí a un hombre caminando sin pecado. Por lo tanto, no había obstáculo, no había una piedra de tropiezo entre este hombre, Jesús, y la misma presencia de Dios. Esa misma voz que se escucha en el bautismo de Jesús, se escucha en el monte de la transfiguración. Y allí están sus tres más íntimos. Y esa voz se escucha y retumba la voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. En dos oportunidades escuchamos esta voz que retumba el oído de los discípulos y que también retumba nuestros oídos hoy. Claramente, hoy estamos frente al Mesías prometido, al único que puede liberar nuestros corazones de todo pecado y de toda transgresión. El único que es el pastor y el gran pastor de las ovejas, como se menciona en Juan, el único que puede ser el intermediario entre Dios y el hombre. El cielo cerrado, como se los estoy diciendo, era la señal de la ira de Dios. Uno de los textos que avala esto lo puedes encontrar en Deuteronomio 11:17. No sea que la ira del Señor se encienda contra nosotros, contra vosotros, y cierre los cielos. Es decir, cuando la ira del Señor se manifestaba, los cielos se cerraban y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. De nuevo, la voz del Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, mi amado. El Padre está complementando un encuentro de la Sagrada Trinidad. Tenemos al Hijo en acción, tenemos al Espíritu Santo descendiendo con poder, revistiendo al Hijo con gloria. Entonces tenemos al Hijo y al Espíritu Santo, y ahora escuchamos la voz del Dios Padre. El Padre es una escena, es un evento que marca el inicio de la caminata de Jesús hacia el Gólgota, hacia la cruz en el Calvario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se abre el nuevo pacto, comienza un nuevo peregrinaje para traer salvación a nuestras vidas. Aquí está la señal del favor de Dios sobre su Hijo. La voz de Dios proclama y complementa y catapulta la señal de que estamos verdaderamente frente a nuestro Mesías Redentor. Esta expresión anuncia, y quiero ir cerrando para traer una aplicación de este texto sobre nuestras vidas. Esta expresión, tú eres mi Hijo amado en quien me he complacido, no es más que la aprobación de la misión del Hijo que vino a acometer aquí en la tierra. Él está dando un espaldarazo. El mismo Padre está hablando audiblemente a cada ser humano y lo sigue hablando hoy y sigue mostrando a su Hijo
con prodigios, porque Jesús sigue haciendo milagros en estos días, en medio nuestro, a pesar de las calamidades y las circunstancias que estamos viviendo a nivel global, a nivel universal. Cristo sigue haciendo milagros en medio nuestro. Y hoy nosotros podemos seguir orando al Padre a través de su Hijo, que siga teniendo misericordia, pero que también traiga redención y salvación a nuestras vidas. Este anuncio y esta aprobación del Padre es para mostrar a los hombres que Él sería quien nos salvaría de nuestra perdición eterna, que lo estaba aceptando como verdadero mediador, como sustituto y como el fiador de un nuevo testamento, de un nuevo pacto. De esto se habla ampliamente en el libro y en la carta de los Hebreos. Quiero ir cerrando. La obra redentora del Dios Trino. Fíjense ustedes cómo funciona. El Padre ordena y aprueba la misión del Hijo. El Hijo lleva a cabo la obra de redención. Y el Espíritu Santo inviste, o sea, trae una investidura maravillosa de unción y poder al Hijo. Y Cristo se ofrece a sí mismo como siervo, con una completa sumisión, sujeción y humillación al Padre. Viene sin pecado rumbo a la cruz para morir por ti y por mí. Y para morir por todos aquellos que saben que necesitan salvación, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces necesitamos a Cristo. Él es el objeto de nuestra fe. Y Cristo es quien nos lleva al Padre. Él es la única puerta de las ovejas es Cristo, pero también Él es el gran pastor que nos conduce a través de esa puerta angosta. Cristo, tanto como Juan, también nos está mostrando un caminar de humillación, de obediencia al Padre, de completo compromiso para el cumplimiento de la obra del reino y una vida plena, llena, investida del poder y la gracia del Espíritu Santo. Hoy, tanto como en el tiempo del primer siglo, hace 2000 años o más, necesitamos a Jesús, investido de poder, caminando en humildad, trayendo gloria del Padre para nuestras vidas a través del plan de redención. Hoy, a pesar de haber recibido al Señor, a pesar de haber bajado a las aguas e identificarme con la fe en Cristo Jesús, haberme identificado con Cristo a través de la muerte para el mundo y la vida en Cristo, sigo necesitando al Mesías prometido, sigo necesitando a Cristo Jesús. Cuanto más aquellos que no han tenido un encuentro personal con el Señor. Hoy hay oportunidad para venir a los pies del Señor. Aún las páginas de las Sagradas Escrituras están escritas. Pronto viene Cristo Jesús. Mientras hay y seguirá habiendo oportunidad para ir a los pies de Cristo Jesús. Hagamos una oración por nosotros mismos. Hagamos una oración por nuestro corazón que aún peca y cae y desagrada al Señor, para que su redención y su gracia nos alcance cada día. Padre amado, te necesito. Padre amado, cada día, a pesar de haber conocido a Jesús, cuánto anhelo que el plan de redención y tu palabra, Señor, alumbre mi camino. Cuánto anhelo que cada día tu Espíritu Santo redarguya mi vida. Y cuánto anhelo cada día que Jesús me conduzca de la mano hacia tu presencia. Una sola cosa anhelo, estar en tu casa todos los días de mi vida. Señor, te doy gracias por esta palabra. Sigue alumbrando nuestra mente y nuestro corazón. Y que se presente Cristo cada día como el verdadero mediador, el verdadero sustituto y el verdadero fiador de un nuevo pacto y un nuevo testamento, de una nueva vida en Cristo Jesús. Señor, que tu Hijo amado venga a mi vida a morar en mi corazón para tu gloria y honra. Amén y amén. Gracias, Señor. Amados, espero que esta palabra, esta enseñanza cale en lo profundo de tu corazón. Compártela con otras, comparte esta enseñanza con otros
Puedes buscar en nuestras redes, en nuestros canales, tanto en Facebook como en YouTube. Puedes buscar y también en nuestro canal en Twitter, en nuestra cuenta @loscocuyos en Twitter. Puedes buscar en Comunidad Cristiana Los Cocuyos, nuestro canal en YouTube, y CC Los Cocuyos en Facebook. En cada uno de nuestros canales están nuestras enseñanzas. Está en YouTube particularmente, están cada una de nuestras series bien ordenadas, cada una de las enseñanzas y prédicas están allí mostradas para tu edificación y para tu bendición. Puedes compartirla con otros y nos encontramos en una nueva y en una próxima oportunidad. Dios los bendiga abundantemente.